Jorge de Velasco, él es el presidente del Comité Técnico Tributario de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú. Y lo hemos invitado a raíz de una denuncia que han presentado ante el Tribunal Constitucional, objetando precisamente la constitucionalidad del decreto ley que crea los organismos o que establece como obligatorio los organismos de servicios electrónicos, por los que ahora uno va a tener que pasar, las empresas van a tener que pasar antes de entregar su declaración de impuestos a los... Es decir, que es a través de ellos que esto se debe realizar. Bienvenido. Ok, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Vengo en representación de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, que es el ente que representa a la profesión contable a nivel nacional e internacional. Ahora bien, efectivamente hemos presentado una demanda de anticonstitucionalidad contra el decreto legislativo 1314, que en buena cuenta facultaba a la administración tributaria para que ésta pueda a su vez autorizar a terceros, es decir, empresas privadas, para que puedan verificar los comprobantes de pago electrónicos. Debemos entender que ahorita estamos en un proyecto de nuestro país para tener el 100% de los comprobantes de pago electrónicos. Para eso hay varios sistemas de emisión electrónicos y el más usado es el sistema del contribuyente. Entonces, este sistema consiste en que una empresa genera su propio comprobante de pago electrónico a través de su propio sistema o a través de un tercero, que sería un proveedor de servicios electrónicos, y esto se envía a SUNAT, SUNAT verifica y, bueno, devuelve una constancia de recepción. En ese sentido, la SUNAT creó un nuevo sistema que se llama Sistema de Operador de Servicios Electrónicos, los famosos OCE. ¿Cuál es el problema? El problema es que estos OCE, al ser intermediarios, a la hora que se realiza la verificación del comprobante electrónico, el problema es que se enteran de toda la información que está generando la empresa en sus ventas. Eso le permitiría a estos terceros determinar, por ejemplo, cuántos son sus ventas mensuales, cuántos son sus ingresos anuales y por lo tanto se enteraría de cuál es la base imponible del IGB y del impuesto a la renta. Además tendría también la posibilidad de reconstruir las operaciones de las empresas y tendría una información comercial muy importante. El problema es que si esa información se filtra a terceros, de alguna manera, estaría rompiéndose el derecho a la reserva tributaria. Por otra parte, cuando se realizan las ventas a través de las boletas electrónicas, también los afectados vamos a ser todos los ciudadanos que estamos identificados en esas boletas electrónicas. Ahora la SUNAT ha propuesto a partir de este año que podemos deducir el impuesto a la renta de cuarta, quinta categoría si es que uno se identifica en determinados rubros como restaurantes, bares, cantinas, etcétera, ¿no? Entonces, si uno se identifica con su DNI electrónico, con su DNI, entonces también los ciudadanos vamos a ser afectados en nuestro derecho a la intimidad porque si se filtra esta información, podrían saber cuándo compramos, qué cosa compramos, y eso puede ocasionar algunos problemas muy graves. Por ejemplo, si alguien compra medicina recurrentemente, con esa información las empresas podrían saber que tiene un perfil de riesgo muy alto. Supongamos que compra retrovirales para el virus o para el cáncer. Entonces, si quieren contratar a una empresa de seguros, posiblemente o le ponga muy alta la, digamos, el contrato o simplemente le deniegan, ¿no? Claro, porque, o sea, digamos, para tratar de ordenarnos, nadie discute la legitimidad y la corrección de una medida como la facturación electrónica, ¿no es cierto? Que va a ser todo más transparente, más moderno, más rápido, sí, más eficiente. La pregunta es, ¿por qué este procedimiento tiene que hacerse con un sistema de tercerización? Exactamente. A ver, cuando SUNAT propone la facturación electrónica, todos estamos de acuerdo. Es más, los contadores también, porque de cierta manera los empresarios le preguntan al contador cuál es el mejor sistema. Entonces, digamos que en ese sentido sí acompañamos a la SUNAT en esa propuesta como
para mejorar el país, la recaudación, la lucha contra la corrupción, etcétera. Toda esa información sí es posible obtenerlo, pero siempre y cuando esa información esté blindada dentro de la propia SUNAT. Entonces, ¿cuál es el argumento de SUNAT para que, digamos, para tercerizar? El argumento que esgrimió era que no contaba con la capacidad informática suficiente. Pero nosotros hemos revisado las inversiones que se han realizado en la SUNAT y tenemos que entre el año 2015 y 2016 se invirtieron 350 millones de soles, poco más de 108 millones de dólares, para específicamente la verificación o todo el sistema electrónico, incluyendo la validación de los comprobantes de pago electrónico. Pero eso no es todo. En el año 2017, SUNAT contrató de manera directa a Microsoft con una inversión de 14 millones de dólares. En realidad, si ustedes revisan, dice 12 millones de dólares, pero si le sumamos el IGB, llega a 14 millones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos gastado más o menos 120, 125 millones de dólares. Así es. ¿No es cierto? En crear un sistema para que la propia SUNAT haga lo de todo el procedimiento de la facturación electrónica. Dicen que no les alcanza. Sí, no les alcanza, pero lo raro es que ya SUNAT, con esta inversión de 14 millones de dólares, ha contratado a Microsoft para que específicamente verifique. Y es más, Microsoft le va a cobrar por cada comprobante de pago verificado. Entonces si ya habría duplicidad de funciones. Así es, si OCE ya verifica... No, pero además, ayer nosotros, vamos a ir a la pausa, pero quisiéramos regresar con este tema, porque ustedes están planteando en su demanda constitucional dos temas. Uno es el del secreto tributario, ¿no es cierto?, que se estaría exponiendo de una manera peligrosa. Pero lo segundo es el problema del costo. Porque se ha dicho que esto va a empezar, o sea, que el objetivo es que todos los 2.300.000 empresas, ¿no es cierto?, accedan al procedimiento de la facturación electrónica, pero que se va a empezar con el tema de las OCEs, con las PRICO, las principales contribuyentes, que son más o menos 15.000, 14.600. Así es. Pero la idea es que esto se va a ir extendiendo más y más. Ahora, cuando yo he preguntado y he visto incluso presupuestos que empresas han solicitado estas OCE, te cobran $1.000 por instalación. Sí. Entonces, si estamos hablando de 15.000 empresas, de arranque son 15 millones de dólares. Y si van a ser 100.000, van a ser 100 millones de dólares. Si son 200.000 los que entran, van a ser 200 millones de dólares. O sea, no entiendo por qué ese dinero lo tienes que entregar a terceros cuando ese es un servicio que tú como SUNAT podrías prestar, mejorando tus instalaciones, tu calidad de servicio, la calidad de tu personal y sobre todo cuando has invertido la plata que ya invertiste. Bueno, pero respóndanos tras la pausa, por favor, señor de Velázquez. De acuerdo. Y ahí les voy a contar lo que ha pasado ayer, que estuve acá en la radio, salía como a las 11, como el mediodía, y me encuentro con una visita de la SUNAT, que no, me imagino que no tiene nada que ver, ¿no? Y tengo acá unas notificaciones a Radio Exitosa, Radio La Caribeña, Corporación Universal, Latina Grapsa, que son las empresas que son parte de este grupo. Debe ser casualidad. Sí, no creo que sea porque estamos tocando ese tema, no creo. No les ha gustado lo que dije ayer. Vámonos a una pausa y regresamos. Está con nosotros Jorge de Velasco, presidente del Comité Técnico de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú, que ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo que establece como obligatorio que los 2.300.000 empresas en determinado momento que existen en el Perú, para poder pagar sus impuestos a través del sistema de la facturación electrónica, van a tener que pasar por la certificación de estas llamadas OSE, que son operadores de servicios electrónicos, que son en este momento 8 empresas. Son 10. ¿No? 10 ya. Acaba de entrar Telefónica. Telefónica entró también, son todas españolas, entiendo, ¿no? No, hay 2 españolas, 2 norteamericanas, una danesa y, bueno, todas son extranjeras. Se había establecido que esto iba a ser obligatorio a partir del 1 de marzo, se ha postergado para mayo, y se ha establecido que esto va a empezar con los principales contribuyentes, que son entre 14.000 y 15.000 empresas. Me gustaría simplificar mucho el tema para que todos lo entendamos. Por ejemplo, ¿no? Yo que facturo y mi contador factura electrónicamente directo a la SUNAT y también le declara todos los meses todos mis gastos, compras, ¿no? Directamente a la SUNAT. Ahora no se va a hacer así. No, o sea, digamos, el sistema sigue siendo el mismo en el sentido que se va a facturar ya sea empresas o personas naturales.
El tema que como pasa por un intermediario, ese intermediario va a tener esa información. Toda la y información. no solamente de lo que yo vendo, porque también si mis proveedores utilizan el mismo OCE, va a tener también la información de mis compras. O sea, de cierta manera va a poder reconstruir mis operaciones, digamos, como lo hace actualmente la SUNAT. ¿Y dice algo en la ley que estas OCE no pueden, por ejemplo, hacer o realizar o negociar bases de datos? Sí, lo que dice la norma es que están prohibidos de, digamos, de romper la reserva tributaria. Pero, ojo, ellos no son empleados públicos, no son funcionarios públicos, entonces no hay ninguna norma bajo penal. ¿Qué ley? Claro, penal. bajo qué sanción, La ¿no? única sanción es que lo sacan 3 años del negocio, pero igual puedo abrir otra empresa y cumplir con los requisitos y soy OCE otra vez. Entonces, creemos que por temas administrativos no podemos, digamos, tolerar que que haya digamos, que se vulnere el derecho a la reserva tributaria para el caso de empresas y el derecho a la intimidad para el caso de nosotros, personas naturales. Entonces, eso estaría afectando más o menos a... Porque no todos nuestros movimientos financieros pueden estar expuestos, digamos. Los comerciales. Claro. Los comerciales, No, porque los claro, financieros claro. son los pagos, ¿no? Ajá. Pero los comerciales, evidentemente, ahora las facturas, a partir de este año, ya tienen que tener un código del producto y del servicio. Quiere decir que no solamente vamos a poder reconocer qué es lo que se vende, qué es lo que se compra, sino pues una serie de información muy importante. ¿Y esto va a ser más gastos para los usuarios? Sí, porque estas OCE es un intermediario obligatorio que hay que pagarle por factura. En algunos casos, bueno, hay una de ellas que cobra $1.000 y aparte por comprobante de pago. Porque hay un pago que se hace por la instalación, que es en promedio $1.000, ¿no es cierto? Sí. Aproximadamente, que es lo que te cobra por instalarte por una sola vez. Pero eso te genera un primer problema, ¿no es cierto? Un sobrecosto. Que, claro, que suponte, esto empieza, insisto, por los principales contribuyentes que son cerca de 15.000 empresas. Pero la idea es que esto se extienda a todos los contribuyentes que emitan más de 100 comprobantes o documentos al mes. Que son, ¿cuánto? Más de 1 millón El total de empresas es 1,5 millones más o menos. Digamos, el 1 millón de empresas que son las que normalmente facturan, se supone que dentro de los planes de SUNAT estaba para el 2020 que todos estén incluidos. Entonces es un buen negocio, ¿no? Es que el negocio de $1.000 millones. Pero eso es lo que no entiendo. ¿Por qué toda la vida? Claro, ¿y por qué le tienes o sea, por qué la SUNAT no puede hacer esto? Eso es decir, lo que no se entiende. Como explicaba anteriormente, la SUNAT dice que no tiene la infraestructura informática suficiente. Sin embargo, con los 350 millones de soles que invirtió, compró 6 Data Power, que son unas cajas especiales para lo que son, digamos, verificación rápida de los comprobantes de pago. O sea, tiene capacidad para muchos años con esta Ahora, sin embargo, ha habido muchísimas quejas de los usuarios actuales de la facturación electrónica con respecto a que el sistema colapsa, que el sistema se cuelga, que no está funcionando como debería funcionar, digamos. Sí, en el peor de los casos se cayó 6 días, digamos, el servidor de SUNAT y no se podía emitir desde ningún sistema. Entonces había un problema de retrasos y ¿no? Hay un plazo para enviar la información a SUNAT que son 7 días. Entonces todo eso ha generado complicaciones. Pero bueno, nos parece bastante extraño cuando ya ha habido una inversión importante y nuevamente invierten para la verificación a través de Microsoft, ¿no? Ahora Microsoft, inclusive, vuelvo a repetir, verifica cada comprobante y cobra por cada comprobante, ¿no? Cobra en dólares, es poquito, pero bueno, sumando todo, se supone que son 17.000 millones otro argumento de la gente de SUNAT es, se están quejando porque van a tener que pagar, pero si están reemplazando el pago que hacen por las facturas y boletas impresas, y ese dinero ahora en realidad lo están gastando en estos operadores de servicios electrónicos. Pero yo creo que la gente con todo gusto diría ya, lo que gastaba en papel, ahora se lo voy a dar a la SUNAT para que la SUNAT me dé el servicio, ¿no es cierto? Y preservo la reserva de mi información y probablemente el costo sería menor porque el servicio lo va a hacer la propia SUNAT. Sí, efectivamente. ¿Por qué eso? ¿Cómo es en otros países? ¿Cómo es en Estados Unidos, que tiene un sistema recontra eficiente? En SUNAT ha habido la implementación de 3 modelos distintos. El primero, el chileno, que era básicamente
incentivar a los contribuyentes para que lo hagan de manera voluntaria, el llevado electrónico. Eso demoró muchos años en Chile. Chile fue el primer país que implementó esto, se ha demorado 8 años. Luego pasamos al modelo de Brasil. En Brasil, en 2 años, llegó a implementar el 100% de los comprobantes de pago electrónico. Y luego, no sabemos exactamente por qué razón, se muda o copia el modelo mexicano, que utiliza efectivamente esta figura de los OCE. La diferencia es que allá la administración tributaria es la que paga los OCE, no el contribuyente. Otra cosa, el pago de la firma digital, del certificado digital, también lo hace la administración tributaria, porque ella es la que genera en México la firma digital. En nuestro caso, nosotros tenemos que comprar a privados, o sea, también hay otro negocio ahí. Sin embargo, el gobierno ha establecido que todos aquellos que tengan ingresos menores a 300 UITs, SUNAT se lo va a dar, digamos, de manera gratuita. Entonces, SUNAT ha hecho coordinaciones con la RENIEC para que ellos pues generen el certificado digital y no se cobre a las empresas que tienen menos de 300 UITs. Ahora, la demanda que ustedes están haciendo lo que busca es que no se haga uso de las OCE y que todo sea a través directamente de la SUNAT, o busca tal vez que se regule de alguna otra manera. No, lo que nosotros queremos es que no sea obligatorio, que sea optativo en todo caso, que sea una alternativa más, que si me da un buen servicio, genera todo, bueno, yo tengo confianza con esa empresa, simplemente asumo ese costo adicional. Pero que la obligación de la administración tributaria es que me verifique mi comprobante de pago, y si yo quiero ir por por esa alternativa, debería haber un servicio eficiente y sin costo. Sin costo entre comillas, porque en realidad todos nosotros con nuestros impuestos pagamos para que haya un presupuesto en SUNAT, ¿no? Y yo creo que el gobierno tampoco le negaría el hecho que SUNAT pida más presupuesto para este caso específico. Todos estaríamos de acuerdo, ¿no? No, y además, no sé, que SUNAT tenga, digamos, una concentración en lo que es específicamente su función, porque, por ejemplo, SUNAT en este momento hace cosas tan absurdas como supervisar la comercialización de las sustancias prohibidas, o sea, las sustancias que podrían ser usadas para el narcotráfico. Insumos químicos. Insumos químicos. ¿Qué tiene que ver la SUNAT con el control de los insumos químicos? Es una cosa absurda. Yo recuerdo que cuando ocurrió el caso de Gerald Oropesa, que estaba asociado probablemente a la más grande empresa de limpieza del Perú, y las empresas de limpieza son empresas que adquieren insumos que se consideran, controlados porque podrían ser usados eventualmente para el narcotráfico, y la SUNAT no tenía registrada esa empresa. Y cuando les pregunto, pero entonces tendrán registrado al proveedor al que ellos le compran, tampoco tenían registrado. Obviamente no es su chamba es esta. ¿No es cierto? Es esta de la que estamos hablando. Ahora, el supuesto de que todo va a ser electrónico, están asumiendo que automáticamente va a aumentar la recaudación. Nosotros tenemos nuestras reservas a ese argumento, porque, por ejemplo, ahora es obligatorio, si yo utilizo insumos químicos, ingresar a la página web de SUNAT y generar la guía de remisión electrónica. Es obligatorio. Sin embargo, sabemos que en el BRAE sigue pues el narcotráfico, ¿no? Entonces, no es que automáticamente se va a formalizar la economía con el comprobante de pago electrónico. Hay que tomar más medidas. Este será uno muy importante, pero hay que tomar más medidas, ¿no? Entonces, efectivamente, el tema de insumos químicos no tiene mucho que ver con la función de SUNAT, pero bueno, lo han metido pues en este tema, ¿no? Yo conozco el personal de SUNAT muy comprometido, con bastante riesgo de su vida. Están trabajando muy fuerte en este tema, pero no es su chamba, ¿no? No es el core, digamos, de SUNAT, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido el señor Jorge de Velasco, representante de la Junta de Decanos de los colegios de contadores públicos del Perú, que, como ya han ustedes escuchado, está diciendo que esto de las OSS es inconstitucional y no debería proceder. Así es. ¿No? Vamos a ver qué pasa. SUNAT dice que ni siquiera lo van a admitir. Vamos a ver qué pasa. Hemos presentado al Congreso también una solicitud en el mismo sentido, porque creo que no se han dado cuenta que cuando
cuando dieron las facultades al Ejecutivo, si revisamos, dentro de esas facultades no estaba el entregar la reserva tributaria a terceros. O sea, ese es un tema de forma que se ha presentado al Congreso, ¿no? Entonces le pedimos al Congreso que por favor verifique ese tema, ¿no? Nos vamos a la pausa y regresamos con Carlos Alberto, el Tigrillo Navarro y su secuencia deportiva. Volvemos.